bienvenidos a las videosesiones de Dirección Financiera Aplicada. Estamos en la sesión 170 dentro del capítulo 8, el ejercicio 5, decisión de crédito de ventas únicas versus ventas repetitivas 1. Bien, nos vamos a nuestra plantilla. Supongamos que estamos planteando la posibilidad de concederle crédito a un cliente. El precio del producto son 100 euros, el coste son 80, le damos un aplazamiento en pago de 30 días, la tasa de interés anual es el 6% y creemos que tenemos un porcentaje de posibilidades de que nos acabe pagando entre 30 días del 70% y un porcentaje de posibilidad de que no nos pague del 30%, esto es de que sea un moroso y no nos pague nunca. Bien, lo primero que vamos a calcular es la tasa de interés periódica, lo haremos de la siguiente forma, igual a ese 6% de tasa de interés por los días 30 y dividido entre 365, esto es un 6% anual, es lo mismo, un 0,49 en términos de 30 días, ¿vale? Bien, pues para enfrentar esta decisión tenemos que, vamos a ver dos situaciones. La primera situación es que esta sea una venta única, esto es, que le vendamos esta vez, nos pague o no y no volvamos a venderla nunca. La segunda situación es que sean ventas repetitivas, esto es que a partir de la primera vez que le vendamos y en caso de que nos pague, pues en el futuro nos siga realizando esa misma, nos siga comprando más veces. Bien, entonces vamos a ir a la situación que es una venta única. Lo vamos a resolver con un árbol de decisión. Tenemos que decidir entre no concederle crédito, imaginamos que si no le concedemos crédito no vendemos, cero por lo tanto, o concederle crédito. Y si le concedemos crédito puede pasar que el cliente pague o que no pague. Bien, ¿cuál será el resultado en caso de que el cliente no nos pague? Pues simplemente estaremos perdiendo menos los costes de la operación, nos habrá costado 80 en nuestro producto y no nos lo va a pagar. Y en caso de que el cliente pague, bueno, en caso de que el cliente pague, lo que vamos a obtener es, por un lado, nos va a pagar 100, eso sí, dentro de un mes, por lo tanto hay que actualizarlo a ese 0,49% que tenemos ahí, que es el tipo de interés de ese periodo. Eso es lo que ingresaremos, menos el coste que tenemos de la fabricación. Supondremos que ese coste 80 está en euros de hoy, del momento de la venta, entonces 19,5. Entonces, ¿cuál será la situación? Bueno, un 70% de los casos nos pagaría, un 30% no, entonces como cualquier árbol de decisión será un 70 por 19,5 más un 30 por menos 80, eso es menos 10,3, con lo cual con estos porcentajes de cobro previstos no le venderíamos, porque en la operación preferimos no concederle crédito porque menos 10,3 es menor que 0. Aquí hemos puesto una condicional, le hemos dicho que si esto es mayor que esto es mayor que 0, se concede crédito y si no, no. Imaginemos que el porcentaje de cobro previsto fuera el 95%. Pues entonces concederíamos crédito porque 14,5 es mayor que 0. Bien, ¿y cuál es el porcentaje de equilibrio? Aquel porcentaje que consigue justo que aquí haya un 0. Bueno, podemos verlo con análisis de hipótesis, buscar objetivo, queremos que ese valor sea un 0, cambiando este valor, el porcentaje de cobro de equilibrio, aceptamos el porcentaje de cobro para calcular el equilibrio y nos dice que sería, como vemos, un 80-39. Vamos a cancelar. Bien, pues ¿cómo podemos calcular ese 80-39 directamente? Bien, pues con esta expresión que tenemos aquí. Si teniendo en cuenta las probabilidades, bueno, la probabilidad de equilibrio de cobro, igualando a 0 esta celda que tenemos aquí, que combina estos elementos. La probabilidad de equilibrio de cobro es el coste entre el valor actual de los ingresos. Comprobémoslo. El coste son 80 dividido entre el valor actual de los ingresos. Esto es los ingresos de 3 dividido 1 más ese tipo de interés. Y vemos que ese es 80-39 que vemos ahí. Si la probabilidad de equilibrio de cobro es 80-39, esto es, si hace falta que un 80% de los casos como mínimo nos pague para que compense, significa que como mucho puede dejar de pagarnos el 20%. Esto es, la probabilidad de equilibrio de impago sería 1 menos el 80%, el 20%. Y ese 20%, si nos damos cuenta, es el margen, con la salvedad del tipo del aplazamiento, por eso de ese tipo de interés, pero 80 sobre 100 de coste tenemos un margen del 20%, ¿de acuerdo? Entonces el margen es lo que marca la probabilidad de equilibrio de impago en caso de que tengamos
producto con un margen muy pequeño, la probabilidad de equilibrio de impago también va a ser muy pequeña. Si el margen del producto es muy alto, la probabilidad de equilibrio de impago es más alta, por lo tanto la de cobro necesaria es más baja. Bien, esto en el caso de que el producto, el cliente nos hiciera una operación y no fuera a repetirla. Pero ¿qué ocurre si va a poder, en caso de que nos haga la operación la primera vez, lo seguirá haciendo en el futuro? Volvemos a estar en la misma situación si no concedemos crédito cero, y si concedemos crédito, pues puede ser que el cliente pague o que no pague. Si no paga, volvemos a estar en la situación anterior, menos las 80. Pero en caso de que pague, va a repetir la operación. El tema es cuándo la va a repetir. En este primer ejemplo vamos a suponer que va a repetir la operación cada vez que pague, esto es, cada 30 días en este caso. Será un sistema factura por factura, cada vez que pague vuelve a hacer la compra. Y además vamos a suponer que además, pues una vez que ha pagado la primera vez, va a seguir pagando siempre, cuestión que no tiene por qué ser así, porque uno es un buen pagador hasta que deja de serlo. Pero vamos a suponer en este primer ejemplo que cada vez que cuando paga la primera factura ya se convierte en un buen pagador, va a pagar siempre, y además que repite la operación justo ese mismo día, lo que significa que él va a repetir la operación cada 30 días. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos en ese caso? Bueno, a que va a tener va a pagar el primero 19,5, entonces ya tenemos eso de entrada, ya tenemos la primera situación de la primera operación, pero esa operación la va a repetir a partir de ahí cada 30 días. Entonces, ¿cuál es el valor actual de una operación que se va a repetir cada 30 días de estas características? Pues esa misma cuantía dividida entre el tipo de interés periódico, 3.900. Bien, ¿cómo calculamos aquí este valor? Será igual al 70% por esto más el 30% por esto. En este caso, evidentemente, pues el resultado es muy superior, concederíamos crédito. Bien, ¿qué porcentaje de equilibrio para conseguir crédito? Vamos a hacer con buscar objetivo. Ahora el objetivo es esta celda de aquí con un valor 0 y cambiando esta celda. Como vemos, puede caer muchísimo, hasta el 1,97%. Esto es solo que haya un 2% de probabilidad. Vamos a aceptar, solo que haya un 2% de probabilidad, ya estaríamos ya sería una operación interesante, porque claro, estamos hablando de que haya un 2% de probabilidad, no de que pague la primera vez y que a partir de ahí sea un buen pagador y ya tengas un cliente para toda la vida. Bien, ¿cómo podemos calcular esta probabilidad de cobro en el caso de repetición? Pues con esta fórmula que tenemos aquí, ¿vale? Que derivamos exactamente igual que la anterior. Entonces el coste dividido entre el valor actual del beneficio de ventas repetidas más el coste. Esto es dividido entre este dato, que es el valor actual de esos beneficios que vamos a tener, más ese coste que hay ahí. Fijémonos cómo se parece al anterior. Era coste es lo mismo, el numerador, y abajo era el valor actual de los ingresos, solo que es lo mismo, valor actual de los beneficios más el coste. Esos son los ingresos. Bien. 1,96, que es el cálculo que hicimos antes, ¿vale? Entonces vemos que en caso de que el cliente vaya a convertirse en un buen cliente y vaya a repetir la operación, en este caso cada 30 días, pues se convierte en una buena operación, que solo sea un 70% de probabilidad de que pague la primera vez, pero a partir de ahí, claro, ya tendríamos el acceso a un gran nicho de valor, porque vamos a estar recibiendo cada 30 días pues una operación positiva de 19,5 en este caso. Bien, vamos a ver cómo se ve afectados estos porcentajes de probabilidad de cobro en ambas situaciones, sin repetición y con repetición, según la tasa de interés. Entonces aquí vinculamos este dato, aquí vinculamos este otro dato, estas sin decimales, pues supone el 2%, marcamos la zona con diferentes tasas de interés, análisis de hipótesis, tabla de datos. La columna es la tasa de interés, cambia aquí, aceptamos y observamos que le afecta más a la operación con repetición, que pasa del 1,3 al 2,9, eso es más que se multiplica por 2, mientras que aquí se mueve muy poco, porque en el caso de la operación sin repetición solo nos afecta un poquito la tasa de interés al actualizar los 100 ese mes, mientras que en la operación con repetición nos afecta en la capitalización de la renta constante infinita. ¿De acuerdo? Entonces ahí le afecta mucho más. Bien, en cuanto el elemento clave era el margen, como decíamos, claro,
decíamos que la probabilidad de impago correspondía con el margen, la probabilidad de equilibrio de impago. Entonces aquí nosotros no tenemos el margen, pero si mantenemos el precio fijo, podemos ver lo que ocurre con diferentes costes. Entonces es lo que hemos hecho aquí, diferentes costes. Entonces sin repetición tendremos este dato de aquí, con repetición tendremos este dato de aquí. Y ahora vamos a ver el impacto de diferentes costes, lo que implica, dado un determinado precio, el impacto de diferentes márgenes, tabla de datos, la columna, subimos, es el coste. Entonces, claro, fijémonos, ¿qué ocurre si el coste es 50 sobre un precio de 50? Entonces el margen es el 50%, por eso el porcentaje, el equilibrio de cobro es el 50%, el equilibrio de impago también sería el 50%. Bien, observemos cómo a medida que el coste es más alto, ello provoca un margen más bajo y una probabilidad de equilibrio de cobro más alta. La probabilidad de equilibrio de impago justo es ese margen, lo que falta de estas cifras al 100%. En el caso de una operación única, evidentemente. En el caso de operaciones con repetición, vemos cómo cuando el margen es muy alto, el 50%, por ejemplo, en este caso, prácticamente solo que haya un 0,49%, esto es, ni llega al 1% de probabilidad de que el cliente pague, ya compensaría, porque en caso de que pague se convierte en un buen cliente a futuro. Claro, en este sentido, claro, no es lo mismo darle crédito a alguien que sabes que nunca, si le ven una persona que pasa por delante de tu puerta y te compra, que nunca te va a volver a comprar porque está de paso, a una persona que vive en tu zona y que en caso de que te pague la primera vez se va a convertir en un buen pagador y te va a hacer la operación todos los días o cada semana, ¿de acuerdo? En este caso cada 30 días. Bien, en los siguientes video ejercicios, video sesiones, vamos a hacer pequeñas modificaciones sobre este ejercicio. De que luego.